Muy buenas, ¿qué tal? Está a la vuelta de la esquina ya la prueba en ruta de estos Juegos Olímpicos de París y evidentemente hay que comentar, hay que hacer un poco de previa de lo que nos va a deparar esta carrera que se va a disputar el sábado día 3. Empezará a las 11:10 de la mañana la carrera y lo primero de todo es analizar un poco el recorrido que va a tener esta prueba de un día de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de 272 kilómetros, una jornada durísima y muy larga. Este kilometraje desde luego va a hacer que los ciclistas lo pasen muy mal, que muchos de ellos sufran, sobre todo en esos últimos kilómetros, que veamos muchos abandonos, al igual que ocurre siempre en los campeonatos del mundo, que vemos que van abandonando muchos ciclistas, ¿no?, durante la prueba y que al final tampoco terminan muchos corredores. Y yo creo que en estos Juegos Olímpicos va a ser también la tónica, que veremos muchos ciclistas que una vez ya hayan visto que no tienen opciones, que no se encuentran muy bien, que hayan hecho su trabajo, seguramente pondrán pie a tierra. Y bueno, como digo, mucho kilometraje que va a deparar, como siempre, más de una sorpresa. Es lo lógico, ¿no? Cuando se trata de una carrera con tantos kilómetros, nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo y no es algo a lo que estén tan habituados, ¿no? Dentro de que evidentemente se hacen entrenamientos de muchísimas horas, luego en competición las etapas no suelen ser tan largas, ¿no? Y bueno, una prueba de 272 kilómetros es un auténtico desafío para todos los ciclistas. Y como digo, que va a marcar totalmente la diferencia, ¿no? Aquellos que lleguen en plena forma, aquellos que tengan un poquito más de fondo, lo van a poder demostrar y van a poder luchar por objetivos más ambiciosos, ¿no?, que otros ciclistas. Y como veis, pues bueno, un terreno muy duro, ¿no? Un terreno totalmente escarpado, muy roto, vemos muchas cotas, rompepiernas, ¿no?, la carrera, evidentemente. Y esto también da muchas alas a muchos corredores diferentes, ¿no? No solo se centra en un tipo de características concretas, sino que al tener tanta dureza por kilometraje y tantas ascensiones, que además, como veis, no son largas, no tienen una gran pendiente, esto abre aún más el abanico de posibilidades pensando en las medallas y hace que tengamos una carrera mucho más abierta, mucho más interesante en todos los sentidos, como ahora también comentaremos, ¿no?, con los corredores que yo creo que aspiran a esas posiciones de honor, que evidentemente son muchos, muy variados, y esto pues nos va a dar mucho juego y emoción a los espectadores. Sobre todo una carrera que, para que veáis, tiene un recorrido final, entra en un circuito al que van a dar 3 vueltas, por el que van a pasar por esa Côte de la Butte-Montmartre. Estamos hablando de 1,1 kilómetros al 5,9% de pendiente media, tiene una máxima del 7,6 entre los 600 y los 900 metros de la subida, es 1,1 kilómetros en total. Es donde se encuentra esa pendiente que es clave, evidentemente, para que algún corredor ataque, ¿no? Yo creo que en esa pendiente del 7,6% es donde más daño se puede hacer. Si alguien quiere atacar, va a tener que ser en ese momento y es donde se podrá poner un poco más contra las cuerdas a los que estén peleando por esa victoria final, por esos puestos de honor y, lógicamente, un punto clave de la carrera, ¿no? Que además estamos hablando ya de un momento de la etapa en el que llevan muchos kilómetros en las piernas acumulados y que, como digo, ahí las reservas de energía están vacías, ya están todos los ciclistas al límite y se va a poder marcar más la diferencia de lo que realmente se podría hacer de normal en un terreno como este. Además de que muchas veces cuando alguien va justo es en este tipo de rampas no tan duras, porque al final la media de esta subida final, ¿no?, que se va a hacer en el circuito es un 5,9%, ¿no? Y muchas veces, si realmente alguien va mal y se está enfrentando a alguien que está volando, las diferencias van a ser mayores en este terreno que en un puerto con rampas muy duras, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede hacer que alguien, si tiene buenas piernas, si ataca, el hueco que pueda hacer sea mayor. Sobre todo, va a ser una carrera en la que la estrategia va a ser fundamental, ¿no? Cuando hay tantos kilómetros, tantos corredores que optan a un buen resultado, que no es un terreno con rampas muy duras, controlar la carrera siempre es mucho más difícil, ¿no?, en este tipo de carreras y, lógicamente, la estrategia va a ser fundamental. Puede que haya muchísimas sorpresas, ya lo vimos, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no?, que ganó Carapaz. Evidentemente, Carapaz en ese momento estaba en el mejor momento de su carrera deportiva y era un corredor, y lo sigue siendo, con unas características enormes, que es un ciclista muy completo, muy bueno, que lógicamente en este terreno se puede desenvolver bien, pero no era ni de lejos el máximo favorito, ¿no?, como para conseguir el oro como lo hizo. El caso es que estuvo muy fuerte ese día, se movió muy bien, estuvo muy listo estratégicamente y aprovechó una oportunidad espectacular, ¿no?, que es algo que muchos otros ciclistas lo pueden hacer aquí.
Entonces, bueno, insisto que es una carrera muy abierta, no hay tampoco yo creo un favorito claro, ¿no? Así que si nos ponemos a analizar realmente, hay varios nombres que destacan por encima del resto, ¿no? Y creo que los dos máximos favoritos a esta prueba en ruta de los Juegos Olímpicos son Van der Poel y Remco Evenepoel. Con mucha diferencia creo que son los dos máximos candidatos. Un Remco que viene volando, que acaba de conseguir el oro olímpico en contrarreloj, que viene a ser tercero en su debut en el Tour, que tiene que tener una confianza espectacular, que la tiene que tener por las nubes y lógicamente que es un terreno que le viene muy bien, este recorrido con tantos kilómetros, ¿no? Que evidentemente pues el desgaste le va a beneficiar respecto a otros corredores seguramente, y luego las subidas que, bueno, le vienen bastante bien también para sus características, ¿no? Sobre todo esa rampa que digo del circuito final que tiene un 7,6%, un ciclista como Remco, con la explosividad que tiene también cuando está en plena forma, puede hacer muchísimo daño. Luego es un ciclista que ya sabemos todos que rueda de una forma bárbara. Entonces, bueno, es un grandísimo favorito, por no decir que incluso el máximo favorito, Remco Evenepoel, para esta prueba en ruta, por lo que acabo de comentar, que, bueno, va a tener un grandísimo equipo a su alrededor, también con Stuyven, con Benoot y con Wout van Aert. Lógicamente, tiene una gran oportunidad Remco, tiene un equipazo a su lado. Van Aert es otro de los grandes candidatos que llegaba un poco con dudas a estos Juegos Olímpicos después de un Tour que no le ha salido muy allá, que no ha brillado tampoco, dentro que ha estado bastante bien en ciertas etapas. Pero bueno, en estos juegos la verdad es que la crono lo hizo muy bien, se llevó el bronce. Sí que es verdad que de no ser por el pinchazo de Tarlin no hubiese conseguido medalla, pero aún así yo creo que estuvo mejor de lo que todos podíamos imaginar, viendo cómo venía un poco la temporada de Van Aert. Y desde luego que es un recorrido que le viene a las mil maravillas también, ¿no? Al ciclista belga. Entonces, Bélgica, por equipo y por corredores en general a nivel individual, tiene muchas opciones de conseguir una medalla también en esta prueba en ruta, de conseguir el oro. Y no lo van a tener fácil, ¿no? Porque Van der Poel es otro ciclista que ha preparado a conciencia esta prueba en ruta de los Juegos Olímpicos. Le vienen muy bien este tipo de carreras de clásicas, con el terreno quebrado, con subidas que no son especialmente duras por porcentaje, que aunque tenga esa rampa del 7,6%, yo creo que Van der Poel la puede afrontar perfectamente. Estamos hablando al fin y al cabo de una subida de 1,1 kilómetros. Y bueno, desde luego que es otro corredor que yo creo que puede llegar muy en forma, que es uno de los claros favoritos también, que habrá que ver. Van Barle dentro de su propia selección podría ser otro ciclista que en determinado momento se puede mover, o simplemente que trabaje exclusivamente para Van der Poel. Pero bueno, va a tener también muchas opciones. Quizá le doy un poquito menos favorito a Van der Poel que a Remco, pero casi 50-50, ¿no? Porque ya digo que son dos corredores que yo creo que van a llegar muy fuertes, que es un recorrido que a ambos le viene bastante bien, que saben que es una oportunidad única y lo van a pelear hasta el final. Y luego, pues muchos otros candidatos que se pueden sumar ahí, ¿no? Ya he dicho el propio Van Barle, Van Aert, Benoot, que este recorrido también le viene muy bien. Y por salir un poco de estas selecciones, evidentemente, centrándonos, por ejemplo, en España, Aramburu, Ayuso y Lazcano son tres ciclistas, especialmente Aramburu y Lazcano, que este recorrido no les viene mal, que podrían sacar también un grandísimo resultado. Ben Healy es otro de los que puede volar aquí. Narváez sabemos que va muy bien aquí, de hecho ya ganó la primera etapa del Giro de Italia a Pogačar, ¿no? Entonces es un recorrido donde Narváez podría estar muy arriba. Quizá Dani Martínez también tiene explosividad, entonces podría defenderse muy bien. Es que hay muchísimos candidatos, evidentemente, a conseguir una medalla, a estar ahí en la pelea. El propio Christophe Laporte podría hacerlo muy bien, Mohoric, Rui Costa, que es un ciclista con muchísima experiencia, que sabe lo que es moverse en este tipo de carreras, que podría sorprender. Hay muchísimos candidatos, Mark Hirschi, también otro de los que puede volar, Schachmann. Es una lista enorme, ¿no? Sí que es verdad que la ausencia de Pogačar es clave. De estar el esloveno en la línea de salida, para mí sería indiscutiblemente el favorito, pero bueno, no está. Entonces yo creo que todo se abre mucho más, el abanico es más amplio. Y bueno, sí que es verdad que hay varios corredores, ¿no? Como he dicho, que están por encima del resto en principio, pero que en una carrera de este estilo, con tanto kilometraje, con tanta dureza acumulada, ¿no? Pese a que las subidas no sean tan duras y demás, lógicamente se puede romper la carrera, la fuga puede tener muchas opciones también, controlar no va a ser fácil. Entonces, bueno, puede haber sorpresas, tanto para bien como para mal. Y bueno, veremos lo que nos depara esta carrera, que desde luego va a ser muy emocionante. Hay que disfrutar de ella, ¿no? Porque, bueno, es un tipo de
de carrera, es un evento que solo tenemos cada 4 años, que es especial, aunque luego sí que es verdad que durante la temporada ciclista, ¿no? Y en estos 4 años que hay hasta los siguientes Juegos Olímpicos no vemos realmente ningún distintivo, no llevan ningún maillot especial. Sí que recuerdo, por ejemplo, Carapaz, después de ganar esos Juegos Olímpicos en la Vuelta a España, llevaba una bicicleta dorada, pero más allá de eso, como que tampoco se le da tanto reconocimiento, ¿no? Al final, al campeón olímpico en ruta, ¿no? Con un maillot distintivo o una bicicleta exclusiva durante todos estos años, que podrían hacerlo. Pero bueno, igualmente, es una carrera espectacular que se va a disfrutar. Además, empieza muy temprano, sí que es verdad que con lo que va a durar la etapa, pues acabará a mediodía, después de comer tranquilamente. 272 kilómetros dan para mucho, van a ser muchísimas horas encima de la bicicleta. Un esfuerzo muy duro que puede deparar sorpresas, va a ser muy interesante, muy estratégico. Y nada, habrá que ver lo que ocurre. Como digo, un par de nombres por encima del resto, Van der Poel y Remco, los dos máximos favoritos. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!